Buenos días, el tema del día de hoy es retinoblastoma. Soy Michelle Aguilar, médico residente de segundo año del Centro Oftalmológico León. El retinoblastoma es una neoplasia maligna intraocular de origen neuroendocrino primario que afecta principalmente a niños pequeños. Con respecto a la epidemiología, el retinoblastoma es la neoplasia maligna intraocular más común en los niños. La incidencia varía según el país, que puede ser de 3.4 a 42.6 casos por millón de nacidos vivos. En Estados Unidos, la incidencia es de 11.8 casos por millón de nacidos vivos en niños menores de 5 años, y el retinoblastoma representa el 6.1% de todos los cánceres en esta edad. Generalmente suele afectar a niños pequeños con la mayor incidencia en pacientes menores de 4 años. Afecta por igual a varones y mujeres y generalmente al momento del diagnóstico aproximadamente el 60% de los casos son unilaterales y el 40% restantes son bilaterales. Los pacientes diagnosticados se clasifican según si la mutación es germinal o somática. También es importante mencionar que se presume que los pacientes con una presentación bilateral tienen unas mutaciones germinales, y aunque la mayoría de los casos unilaterales tienen mutaciones somáticas, generalmente el 15% de los casos unilaterales también van a tener mutaciones germinales. Con respecto a la genética y también parte de la terminología, durante décadas se ha sabido que esta afección tiene un componente genético. El gen de susceptibilidad al retinoblastoma es el RB1, que es un gen supresor de tumores con una función reguladora en el ciclo de división celular. Este gen RB1 codifica una proteína que se denomina RB, que al activarse actúa en la familia de los factores de transcripción E2F e impide la transcripción de genes necesarios para la transición de la fase G1 a la fase S. Este se va a localizar en la subbanda 13Q14.2. Ambos alelos del gen del retinoblastoma deben estar inactivados para que se desarrolle el tumor. Varios investigadores mencionaron el mecanismo de los dos golpes para que se realice así, o para explicar la tumorogénesis en los pacientes con retinoblastoma. Normalmente las células contienen dos copias activadas del gen del retinoblastoma. Ambas copias deben mutar para que se desarrolle así la enfermedad. Generalmente la mutación inicial inactiva una copia del gen. Esta mutación puede ocurrir tanto en las células somáticas o germinales, y en cambio la segunda mutación ocurre en células somáticas. En la mayoría de los casos esto sucede por pérdida de la heterogenicidad. Entonces, si la primera mutación ocurre en las células germinales, ya sea en el óvulo o en el espermatozoide, antes de la concepción, el paciente tiene retinoblastoma hereditario, porque ha heredado la primera mutación RB de la madre o el padre, y posteriormente puede transmitir esta mutación RB a sus propias células germinales. Entonces, las fórmulas heredadas del retinoblastoma pueden transmitirse de padres a hijos mediante mutaciones germinales. Y los casos de retinoblastoma de origen germinal representan poco más de un tercio de los casos. Los pacientes con enfermedad de origen germinal tienden a tener tumores bilaterales y multifocales, pero con menor frecuencia pueden tener enfermedad unilateral. También estos pacientes tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar tumores secundarios, como sería tumores neuroendocrinos primitivos, como el retinoblastoma trilateral. Y finalmente su descendencia va a tener un mayor riesgo de desarrollar retinoblastoma, ya que este rasgo se transmite de forma autosómica dominante con una alta penetrancia alrededor del 90%. Con respecto a la clasificación, existen dos sistemas de clasificación comúnmente utilizados para el retinoblastoma. En la década de 1950 se desarrolló este sistema de clasificación para predecir el pronóstico después del tratamiento con radiación. Entonces aquí los mencionan los pacientes en 5 tipos. El grupo 1 es muy favorable, donde se evidencia un tumor sólido de tamaño inferior a 4 milímetros de disco situado en el ecuador o posterior a él, o también múltiples tumores, ninguno más de 4 diámetros de disco, todos en el ecuador o detrás de él. El grupo 2 en cambio es favorable,
Son tumores solitarios de 4 a 10 diámetros de disco de tamaño en el ecuador o posterior a él. En el grupo 3 es dudoso cualquier tumor anterior al ecuador o puede aparecer como un tumor solitario de más de 10 diámetros de disco posterior al ecuador. El grupo 4 desfavorable son múltiples tumores, algunos de ellos más de 10 diámetros de disco de tamaño, cualquier lesión que se extienda anteriormente a la hora serrata. Y el grupo 5, que es muy desfavorable, es un tumor masivo que afecta más de la mitad de la retina. Sin embargo, en la década de 1990 la modalidad de tratamiento cambió de la radioterapia externa a la quimioterapia debido a la mayor riesgo de tumores secundarios posterior a la radiación en pacientes con retinoblastoma. Entonces, los investigadores hallaron que el sistema de clasificación antes mencionado ya no reflejaba con precisión el pronóstico con las nuevas modalidades de tratamiento, por lo que se desarrolla el esquema de clasificación internacional del retinoblastoma intraocular, que es el IRRS, y posteriormente Shields y sus colegas desarrollaron en cambio un esquema modificado que permite la clasificación, que de igual manera es un esquema basado en la clasificación internacional del retinoblastoma, que difería del anterior en las definiciones de los grupos avanzados, es decir, en los grupos D y E. Y a su vez, en estas investigaciones se vio que en una serie de casos no comparativa la clasificación con ambos sistemas predijo el ICRB predijo mejor a aquellos pacientes con retinoblastoma que tenían probabilidades de curarse sin necesidad de nucleación ni radioterapia externa. Entonces, este sistema de clasificación los mencionan los pacientes o los estratifica del A al E. El A son tumores intrarretinianos pequeños, menores de 3 milímetros, alejados de la fobia y del disco óptico. El B son tumores de más de 3 milímetros de una localización macular o yuxtapapilar con líquido subretiniano. El grupo C son tumores con siembra subretiniana o vitrafocal menores de 3 milímetros de tumor. El grupo D son tumores con siembra subretiniana o vitrea difusa mayor de 3 milímetros del tumor. Y el grupo E es un retinoblastoma extenso que ocupa más del 50% del ojo del paciente y puede estar asociado o no con un glaucoma neovascular, hemorragias y la extensión del tumor al nervio óptico o a la cámara anterior. Entonces, con respecto a la examinación de estos pacientes, el examen físico se debe realizar una prueba de la agudeza visual monocular para la edad. El examen externo debe descartar proptosis y signos de celulitis orbitaria, mientras que el examen con la lámpara debe buscar inyección ciliar, pseudohipopión, neovascularización del iris o signos de glaucoma secundario. Se debe determinar la presencia o ausencia de un defecto pupilar aferente. Como se mencionó anteriormente, un examen de fondo de ojo con una dilatación pupilar es fundamental. Si existe sospecha de retinoblastoma, el paciente debe someterse a un examen bajo anestesia con una cuidadosa indentación escleral para evaluar así toda la retina, lo cual es necesario para confirmar el diagnóstico del retinoblastoma, así como para determinar tanto la ubicación como la extensión exactas del tumor y su estadio. Se recomienda también la documentación con fotos de retina para las futuras comparaciones y es necesario un examen retiniano completo de ambos ojos para descartar una enfermedad bilateral. Con respecto al examen de fondo de ojo, generalmente el retinoblastoma se presenta clásicamente con una o varias masas nodulares, que estas van a ser blancas o de color crema, a menudo asociadas con una mayor vascularización. Generalmente hay dos patrones de crecimiento de retinoblastoma. Si el tumor crece anteriormente hacia el vítreo, se conoce como un tumor endofítico. Esta forma a menudo muestra siembras vítreas que causan opacidades o obscuridades vítreas. Esto eventualmente puede generar o afectar hacia la cámara anterior y puede generar un glaucoma secundario e inflamación. Cuando hay afectación de la cámara anterior, vemos una cámara anterior poco profunda. Generalmente también es importante reconocer que las siembras están por encima del iris en la evaluación con la lámpara. En cambio, cuando el tumor muestra un patrón de crecimiento más posterior que se extiende por debajo de la retina, es decir, subretiniano, se menciona o se
se lo va a mencionar al tumor como un tumor exofítico. Estos tumores pueden causar un desprendimiento de retina exudativo y pueden estar asociados con una siembra subretiniana significativa. La Academia de Política de Estados Unidos de Pediatría recomiendan que todos los neonatos, lactantes y niños se sometan a un examen de reflejo rojo antes del alta de unidad neonatal y en todas las visitas de control de salud rutinianas posteriores. Entonces, la prueba de reflejo rojo se realiza en una habitación con poca luz, con un oftalmoscopio directo o un retinoscopio a una distancia generalmente de 45 centímetros del paciente. Entonces, en esta vamos a evidenciar una leucocoria, que es un blanqueamiento del reflejo rojo. Esta es la presentación más común del retinoblastoma y todos los lactantes o niños con un reflejo rojo anormal requieren una derivación inmediata a un oftalmólogo especializado en exámenes pediátricos. Con respecto al diagnóstico, es importante el historial, enfatizar en la duración de los síntomas y cambios en la apariencia de los ojos. Es necesario el historial familiar del retinoblastoma si algún familiar de los niños quedó ciego. El examen físico, como ya se mencionó antes, debe estimar la agudeza visual, la examinación de los movimientos extraoculares y en el paciente se genera un nuevo estrabismo o leucocoria. Debemos de realizar en los pacientes fundoscopía directa e indirecta bajo anestesia y también aquí es importante mencionar lo que sería la utilidad de los exámenes. Podemos ocupar ultrasonido, angiografías para visualizar el suplido de riego sanguíneo al tumor. También es necesario utilizar lo que serían las resonancias magnéticas para visualizar la extensión del tumor al nervio óptico y el área orbital. Generalmente el diagnóstico entonces se lo realiza mediante la apariencia oftalmoscopia, radiológica y ecográfica del tumor. La confirmación patológica es innecesaria. Entonces, para detallar un poquito más, la ecografía suele ser útil para diagnosticar y caracterizar el retinoblastoma. Entonces, ¿qué vamos a ver en él? Una aparición de una masa intraocular hiperecogénica con focos hiperreflectantes y sombra posterior asociada que va a ser compatible con calcio. Es esencialmente diagnóstica en retinoblastoma en un niño. También podemos ayudarnos a definir la altura y el grosor del tumor y confirmar el desprendimiento de retina y la calcificación asociada. También es importante lo que sería la tomografía computarizada, que puede ayudar a demostrar la presencia o ausencia de depósitos de calcio y a definir el tamaño del tumor. Generalmente debe evitarse y se prefiere la resonancia magnética cuando esta sí está disponible. La tomografía expone a los pacientes con mutaciones germinales a la radiación, lo que aumenta el riesgo de neoplasias malignas secundarias, por lo que se recomienda mejor la resonancia magnética. Esta se realiza con frecuencia para evaluar la afectación del nervio óptico, la extensión extraocular y para considerar la posibilidad de un tumor neuroectodérmico primitivo concomitante. La leucocoria debe hacer pensar inmediatamente en un retinoblastoma. Sin embargo, parte del diagnóstico inferencial están entidades como cataratas, la enfermedad de Coats, retinopatía del prematuro, toxocariasis, coloboma coroideo, hemorragias vítreas, fibras nerviosas retinianas mielinizadas y otros tumores retinianos como el hamartoma astrocítico. También es importante mencionar que las opacidades corneales también pueden generar un reflejo blanco, pero esto se puede diferenciar fácilmente en la examinación. La enfermedad de Coats suele tener un aspecto más amarillento, como podemos evidenciar en estas imágenes, con exudados subretinianos amarillos en comparación con el retinoblastoma. Y además de esto, en el AGF, la enfermedad de Coats presenta vasos telangiectásicos dilatados más característicos. Generalmente tenemos regiones de no perfusión y aneurismas con fuga, en contraste con el retinoblastoma, que presenta menor fuga y muestra con mayor frecuencia anomalías de perfusión irregulares consistentes con patrones vasculares tumorales. Con respecto al manejo, se ha informado generalmente la regresión espontánea del retinoblastoma, pero es extremadamente raro.
Las prioridades en el manejo son preservar la vida, preservar el ojo del paciente y preservar la visión en este orden específico, además de minimizar los efectos secundarios y las complicaciones del tratamiento. También es de suma importancia en estos pacientes muy jóvenes. La enucleación sigue siendo el tratamiento definitivo, particularmente en muchos pacientes que presentan enfermedad unilateral. Sin embargo, la pérdida de un ojo se asocia con un estigma social significativo muy alto, además de que la enucleación bilateral es una opción devastadora para los pacientes afectados bilateralmente. Las modalidades de tratamiento que pueden tener éxito en la preservación del ojito del paciente están la quimioterapia sistémica con consolidación focal, quimioterapia intraarterial, intravítrea y terapia destructiva focal, como sería la fotocoagulación láser, hipertermia e irradiación de placa. Se evita la radioterapia si es posible, pero aún tiene un papel para preservar la visión en tumores recurrentes. Con respecto a la enucleación, las indicaciones pues sería un paciente con ojos sin potencial visual, pacientes con riesgo de extensión y pacientes con glaucoma. El pronóstico, generalmente la supervivencia es mayor al 95%, depende generalmente también del diagnóstico temprano, y el seguimiento se recomienda controles periódicos y una evaluación genética. Para finalizar, algunas perlas, es importante mencionar que cuando vemos en un paciente una leucocoria es sinónimo de sospecha de retinoblastoma, y en orden de prioridad tenemos que ver la vida del paciente, el ojo y finalmente la visión del paciente.